Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Ok, buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. ¿De qué Buenas noches, estudio profe. eres? Dígame. ¿Extensión eres? ¿Extensión eres? Maturín. Ok, Ok. Samuel eres de Baturín. Bueno, la clase de consulta de hoy es referente a, ya tenemos las actividades en Saya, ya podemos ir trabajando y bueno, en el momento que las tengan listas, antes de la fecha de entrega, pues lo pueden hacer. ¿Correcto? Sí, Profe, disculpe, a mí no me aparecen las actividades. Voy, Voy. momento por favor. Momento, por favor. Ok. Ahí tiene mi Él pantalla tiene de mi Saya. pantalla de Saya. Tiene circuito de primer orden, unidad uno. Ahí está toda la información. Circuito de segundo orden. Y en el espacio de actividades está tarea 10% y tarea 20%. ¿La visualiza? Sí, Ajá. Y en tu página, en mi página desde el teléfono no me aparecen. ok. Déjeme volver a meterme a ver si es Sí, que no las ojo, encuentro. Javier, ¿es que está hablando? Sí, profe. Ok, Javier, ¿qué sucede? La aplicación, o como coloquialmente se dice, el app puede ser que tenga cierto error. Te recomiendo entrar por el navegador o hacerlo en la computadora. De hecho, yo lo publiqué en el grupo de WhatsApp que ya estaban las actividades. sí, ¿Correcto? sí. Ajá. ¿Qué dudas tienen de la primera actividad? Bueno, voy a aclarar primero algo aquí. Yo les comenté sobre las calificaciones. En este espacio de calificaciones, me voy a permitir hacer algo aquí. Profe, disculpe, en este momento me estoy metiendo en el navegador y no me aparecen las actividades de la unidad uno como usted mencionó. Ok, voy. Ok, voy. Ajá. Eh, Eh, Aquí aparece la tarea número 10 y la tarea número 10 de 10% y la tarea del 20%. Ahí le va a aparecer también otro enlace donde va a estar la definitiva del primer corte y la definitiva del segundo corte. Ajá, Javier, ¿qué sucede? Puede ser que no esté en la sección. ¿Tu nombre es Javier? Javier Vívenes. Javier Alejandro vive en el Palacio. Ese ¿Sí? mismo. Ajá, ¿hay otro alumno que tiene ese tipo de problema? No, no sé si es que a lo mejor está bien en la unidad uno, pero que las actividades me salen en la unidad 2, No, pues. no, la unidad, vuelvo y repito, ve, aquí está unidad uno, circuito de primer Ujú. orden, sus recursos, está Y la las unidad actividades 2, salen en la unidad 2. circuito de segundo orden, y luego vienen las actividades, ¿correcto? Ujú. Sí, a mí me parece así. Es así que están. ¿Tú, Javier, estás así? No, profesor, a mí no me aparecen. Ni en el segundo corte. Bueno, va a tener que meterte en la computadora. Puede ser que tu teléfono es el que te esté dando el error. Ok, ok, sí, yo voy a ingresar desde la computadora y si me sigue dando el error, mañana voy a la universidad y lo converso en Saya. Ensaya. Oh, claro, me comunica, esté pendiente. Ojo, recuerda, comuniquen todos los problemas que tengan. Me lo comunican porque ya yo tengo actividades, ya está comenzando y todo lo demás, ¿de acuerdo? Claro. Ujú. No se vayan a quedar con los problemas ustedes encima. Tienen un grupo de WhatsApp y tienen todos sus compañeros allí que entre todos nos podemos resolver los problemas. Está bien, profe. Ok. Ajá.
Vamos con la primera actividad. Es un trabajo. Lo coloqué en esta parte porque el trabajo, el contenido del trabajo dice aplicaciones de circuitos eléctricos de primer orden y segundo orden. Englobamos la unidad 1 y la unidad 2. ¿Correcto? Sí. Ajá. Entonces, dice allí máximo 10 páginas de contenido, mínimo 5 páginas de contenido, portada y contenido. Como son aplicaciones, ejemplos directos, no tiene introducción, no tiene parte teórica como tal. Ahí tiene la fecha de entrega del 25, que fue el día que las publiqué, hasta el 6 de mayo. Tienen suficiente tiempo para hacer. Ajá, ¿a qué llamamos nosotros aplicaciones de circuitos eléctricos? De primer orden y segundo orden. Cuando llamamos circuitos eléctricos de primer orden, son aquellos circuitos, eh, hoy, perdón, vamos a evaluar. Evaluamos aspectos metodológicos. ¿Qué dice aspectos metodológicos? Evitar copiar y pegar. Y agarramos los ejemplos de internet y no los editamos y simplemente pegamos unas imágenes allí y todo en desorden. Tenemos que tener la metodología de cómo hacer un buen trabajo, organizado y todo eso. ¿Correcto? Sí. Ok. ¿Qué se llaman circuitos de primer orden? En los circuitos de primer orden, nosotros vamos a ver lo que son circuitos RLC. Son circuitos, cuando hablamos de RLC, son circuitos que están compuestos por resistencias, condensadores y bobinas. Cuando se llaman de primer orden, es porque contienen uno de estos dos elementos activos que son las bobinas o los condensadores. Porque la resistencia sabemos que es un elemento pasivo, ¿verdad? Pero los condensadores y las bobinas sí son elementos que almacenan energía. Si cuando veamos la investigación, nosotros vamos a darnos cuenta que tanto las bobinas como los condensadores eh, tienen en sus componentes o en su función eh, una, como que, que si fuera una batería, almacenan energía. Entonces, ellos tienen un tiempo de carga y un tiempo de descarga. ¿Ok? Ellos almacenan energía y cambian su estado. Ellos se cargan y en algún tiempo ellos vienen y descargan. Por eso que se llaman de primer orden. ¿De dónde viene el primer orden? De lo que es definición de ecuación diferencial. ¿Ustedes recuerdan lo que es una ecuación diferencial de primer orden? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Recuerdan lo que es una Sí. ecuación diferencial de primer orden? ¿No la recuerdan? ¿Se hace? No. Ok. ¿Qué se dice que es una ecuación diferencial de primer orden? Cuando su máxima derivada es la primera derivada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí vamos a tener ecuaciones de primer grado. Ya, ¿Correcto? ya. Correcto. Ok. Entonces, eh, por eso allí en los circuitos eléctricos los llamamos de primer orden. No vamos a ver como que una malla o dos mallas, sino vamos a decirlo primero o segundo orden. Si tenemos un circuito con un solo elemento, sea una bobina o un condensador, es de primer orden. Por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí una resistencia y una bobina. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela el circuito? Aquí tenemos una derivada de primer orden, más la variable, más la función de entrada. ¿Qué es la función de entrada? Es la que le da excitación al circuito, es la que mantiene la energía al circuito. ¿Correcto?
Correcto. ¿No? Ok. Correcto. Ya nosotros lo vamos, cuando hablamos de aplicaciones, es, vemos un circuito como un proceso, tiene entrada, tiene el circuito que es el proceso y tiene la salida. ¿Cuál sería la salida en un circuito eléctrico? Sería el voltaje en la bobina o la corriente en la bobina. Y si aquí tuviese un condensador, ¿qué sería? Voltaje en el condensador, corriente en el condensador. Condensador. ¿Correcto? Esas son las variables que ustedes miden en un circuito, ¿cierto? Voltaje y condensador. No, voltaje y corriente. Correcto, ve, aquí está. Voltaje en Voltaje y corriente. ¿Por qué se llama voltaje en la bobina? Porque aquí está la bobina que es L y V su L. Aquí está la corriente que es I con su superíndice y su L. Entonces, esta primera actividad lo que nos va a enseñar es conocer todas esas terminologías. ¿Qué tenemos nosotros que recordar y revisar? ¿Cómo resolvemos ecuaciones diferenciales? ¿Correcto? Porque vamos a tener, imagínense aquí, si tenemos un solo dispositivo, que es la bobina, ¿de qué orden es la ecuación diferencial? De primer orden, ¿correcto? ¿Qué Sí, pasa? profe. ¿Qué pasa si tenemos una bobina y un condensador? Aparecen los circuitos de segundo orden. Y de PM. Ok. Entonces debemos recordar todos esos conceptos básicos de los de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales de segundo grado. La próxima clase voy a dar un recordatorio de lo que es ecuaciones diferenciales. Aquí lo que vamos a hablar, cómo vamos a hacer nuestro trabajo, cómo vamos a investigar, qué es lo que nosotros vamos a plasmar, cómo lo vamos a hacer, para que ustedes hagan un buen trabajo, una buena investigación y obtengan su mayor puntuación. ¿Capichi? Sí, señor. Ok. Ok. Ajá, cuéntame. No, 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 entendido. Ok, entonces eso, ve. Nosotros vamos a buscar aplicaciones. Nosotros vamos a buscar así, aplicaciones de ecuaciones de circuito eléctrico de primer orden. ¿Cómo sería una aplicación si eh, se pudiera el caso? Con un circuito eléctrico de primer orden, nosotros podemos controlar el llenado de un tanque. Eso es una aplicación. Ahí está el primer ejemplo. O la simulación de un circuito de primer orden para ver el comportamiento de un proceso automatizado. Eso sería otra aplicación. Ejemplos así prácticos. No que usted vea un circuito y un poco de números allí, que usted diga como que le tenga más miedo todavía. Veo muchas ecuaciones diferenciales, veo integrales, porque en realidad eso da miedo al ver eso ahí. ¿O no? Sí, sí, claro, siempre. Ustedes ven una integral y una derivada y te dicen, Dios mío, se acabó Cuba, señores. Sí, lo pone uno A, fuerte, pens- profe. a pensar, porque ve, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos enseñaron matemática 1, 2, 3 y 4, pero nos lo enseñaron con dos variables o dos letras. ¿Cuáles eran? XY. X y Y, ¿verdad? ¿Nos dijeron alguna vez quién era esa X y quién esa era Y? Mayormente era la parte de los planos cartesianos se utilizaban. No, nos decían que era la variable dependiente o la variable independiente o con respecto a quién se iba a derivar, pero no tenían Y una hasta ahí llega. propiedad o representaban una variable pues, física, por decirlo así. En cambio, ahorita nosotros en circuito eléctrico vamos a ver una ecuación diferencial, pero con B de Venezuela. Y si yo les pregunto a ustedes, que son eléctricas y electrónicas, ¿qué representa la variable B? Voltaje. 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 Es una variable física, ¿verdad? Sí. Muy diferente a como cuando usted lo veían en matemática 4 que estaba X y ustedes veían, ¿quién sería esa X? No, esa X es la letra del abecedario. Lo que nos mandan a buscar. Sí, o la letra o X o Y, pues ustedes no le prestaban atención o para ese momento muy poco le importaban quién era X y Y.
En Ujú. cambio, en circuitos eléctricos sí nos va a importar. ¿Por qué? Porque ¿en qué se mide el, la derivada? Es con respecto al tiempo. Entonces ahí vamos a tener dos variables. Vamos a tener voltaje y tiempo, o corriente y tiempo. Y se le va a explicar y se le va a enseñar cómo vamos a obtener esas ecuaciones diferenciales, que no son difíciles, pues. Hallar esos modelos son netamente sencillos. ¿Qué es lo que tenemos que tener a la mano? ¿Cómo se representa el voltaje en el condensador? ¿Cómo se representa la corriente en el condensador? ¿Cómo se representa la corriente en la bobina? ¿Y cómo se representa el voltaje en la bobina? Cuando digo cómo se representa, es su fórmula, porque ellos tienen una fórmula predeterminada. ¿Copiado? Sí. Sí, profe. Pero bueno, eso como quien dice, eso va a ser otra historia, eso va a ser otra clase. Nuestra próxima clase voy a darle un refrescamiento de lo que son ecuaciones diferenciales para entender un poquito hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a resolver. Ok. Entonces vuelvo y repito, entendimos cuál es la función de, eh, de hacer el trabajo o cómo lo vamos a hacer. Sí, que más que nada no es un No es, informe no, teórico, como exacto, quien no es dice. colocar un ejercicio allí, sino que ustedes investiguen, entonces aquí se aplica el circuitos eléctricos. Aquí, eh, aquí, ¿cómo que se llama? Aquí hay una aplicación, se puede visualizar circuitos eléctricos a través, o un modelo matemático de algún proceso, está incluido un circuito eléctrico allí. ¿De acuerdo? ¿Mm? Cuando, cuando hablemos y como el trabajo tiene primero y segundo orden, aquí en los circuitos de segundo orden, fíjense que todo habla en lenguaje matemático. Solución natural, solución forzada. Cuando llaman solución natural es que no tienen fuente, cuando llaman solución forzada es cuando tiene una fuente variable o una fuente constante. Entonces, eso es ecuación diferenciales. No sé si se recuerda cuando vieron ecuación diferencial de orden superior, que decían que la solución general estaba dada por solución homogénea y solución no homogénea. Entonces, ve, aquí está el por qué nos enseñaron allá ecuación diferencial. Entonces, podemos encontrar ejemplos de circuitos eléctricos o aplicaciones donde no tengan fuentes de poder o entradas y se visualizan como circuitos sin entradas, pero ellos generan un movimiento o una acción en el proceso. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, si el condensador en un instante de tiempo está cargado, él va a generar algún movimiento. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, enfóquense en eso, en lo que hagan el trabajo. Igualito, de aquí a que entreguen el trabajo, pueden consultar, me pueden por el grupo o al privado, profesor, disculpe, ve, tengo este ejercicio, es así como se desea presentarlo. Correcto, así vamos a hacerlo, vamos a seguir, va bien encaminado allí, sin ningún problema. La idea siempre es obtener la mayor de las notas. Profe, una pregunta. Dígalo. En la primera evaluación, si bien no va a haber teoría, sí habrá que explicar el ejercicio que si paso por paso o en los puntos cruciales.
¿Cómo? Repito. Que si bien no hay teoría en la primera evaluación, sí habrá que explicar los ejercicios paso por paso o en algún punto crucial. No. Ve, cuando yo digo ejemplo, es por ejemplo, vuelvo y repito, pues, el circuito de primer orden con un condensador simula, es similar al llenado de un tanque. Entonces tú lo pones allí, es eso, pues, el enunciado ya. Por ejemplo, los circuitos de primer orden son aplicaciones que se pueden simular controladores. Ese es un ejemplo. Que tenga una definición, claro, tiene que tener una definición, lógico, pues, un enunciado, pues, que te determine que eso es una aplicación o es una aplicación de un circuito, pues, ¿correcto? Ah, ok, que es como un enunciado donde se aplica un circuito eléctrico de primero o segundo orden. Segundo, es como por ejemplo, en la automatización de un generador, tal, se visualiza que parte de aquí hay un circuito eléctrico, para que ustedes vean dónde se aplican, dónde se estudia circuitos eléctricos de primero y segundo orden. Ok, ok, ya entiendo. Mm. Gracias. Es eso, pues, es como para que nos abran como que dice la mente y nos orienten hacia allá. Ah, ok, ok, claro. Lo que se busca es las aplicaciones de esos circuitos en la Claro. vida real, pues por decirlo así. Sí, exacto. Que ustedes vean ya la aplicación, la parte práctica, pues. No, cuando uno dice parte práctica, cuando uno está en la universidad y uno dice, aquí me enseñan mucha teoría y no me enseñan nada práctico. Por ejemplo, ustedes dicen, ok, en el control de un motor DC, el controlador está dado por un circuito RC. Ahí donde se ve la aplicación. Entonces, si yo sé cómo funciona un circuito o cómo es su gráfica, yo puedo entender como la respuesta de un controlador. No sé si me copian. No, puede repetir otra vez, disculpe. El controlador. Es un ejemplo, pues, por ejemplo, que ustedes digan que ustedes, diseño de un controlador industrial. Dentro del controlador industrial está la aplicación de un circuito eléctrico o un circuito RC que ayuda a simular o ayudar a rectificar el controlador. Entonces, eso es una aplicación. Que ustedes vean, aquí está un circuito eléctrico, cómo es su comportamiento. O aplicación de un Su controlador, circuito comportamiento. eléctrico. Entonces ustedes ven el comportamiento y dicen, esto es una aplicación. O funciones de transferencia de circuitos eléctricos. Ustedes digan, en control de proceso se estudian circuitos eléctricos. No sé si me copio. Eh, la aplicación es amplia, pues el campo de aplicación es bastante amplio. Sí, más que nada es como que para darnos cuenta en qué áreas o en qué, qué se usa mayormente las aplicaciones de primer y segundo orden. Me imagino que es más que Correcto. nada eso. Decir, bueno, esto se aplica para esta área y se aplica de tal manera, pues se nota que de esta forma es que él funciona. Y me imagino que sería algo así el informe, ¿no? Correcto. Es así que nos ayuda a investigar y ver dónde se aplica, pues. No tenerlo más como la parte teórica, que es agarrar una ecuación diferencial y agarrar un lápiz, gastar 2, 4 hojas resolviendo un ejercicio. Sino ver, Es cierto. aplican aquí, el circuito está aquí, es una simulación, se puede, eh, para aplicar, eh, Se vuelve más didáctico a la hora de escribir los circuitos. correcto, exacto. Por ejemplo, en sistemas, en estudio de control de procesos. ¿Por qué? Porque Ajá. se ven ahí sistemas sobrecrítico amortiguado porque tienen ecuaciones diferenciales. Eso, que se vea la aplicación, que no sea, voy a resolver una ecuación diferencial, sino un circuito de segundo orden puede ser un proceso en un control de proceso. ¿Por qué? Porque hay una ecuación de segundo grado
Yo le puedo colocar una entrada controlada y voy a obtener una salida deseada. Es una aplicación. Ok. Ustedes ven sistemas de control, No. Yo todavía no. pero sí lo ven. Entonces, en sistemas de control ven circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque vemos un circuito eléctrico como una caja negra. Le inyectamos una entrada, el circuito hace su movimiento y obtenemos una salida. ¿Cuál sería nuestra salida? Los voltajes o las corrientes en cualquier dispositivo. Otra Sea aplicación bobina o sea del de corriente. condensador. Sea la corriente o voltaje en la bobina o voltaje y corriente en el condensador. Por ejemplo, otras aplicaciones, funciones de transferencia, que es, que es eh, No me acuerdo por cuánto. que En son una clase. que son modelos matemáticos en control de procesos. Porque la función de transferencia no es más que un modelo matemático en control de procesos. También otra aplicación es transformar circuitos eléctricos en el plano S, transformada de Laplace, como función de transferencia. Es otra aplicación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una función de transferencia o un circuito eléctrico escrita en función de transferencia, no es más que tienen un proceso en el plano S. Entonces, eso Solamente puede ser otra aplicación. Entonces, la idea es esa, pues la idea es que se abra así el conocimiento como que ya este circuito eléctrico es algo un poquito más práctico, más, ah, más a suelto, porque el primero siempre es como más técnica en fórmulas y despeje y todas esas cosas. es más matemático. Entonces, mientras las materias sean más matemáticas, usted le tiene un poquito más miedo. En cierta parte sí, porque tú nos pones a desglosar un circuito eléctrico de primer orden de cualquier, de un transformador y nosotros lo vemos visual, obviamente nosotros le vamos a acercar los despejes y los voltajes rápido en condensadores. Se nos va a hacer más visual, más rápido, que Correcto. hacer un montón de ejercicios. Ve, yo soy de las personas que parten de que uno tiene que manejar la teoría. Si tú no manejas la teoría, estamos mal. Por ejemplo, a veces nos Correcto. ponemos a resolver unos ejercicios grandes y no le enseñamos cuando es asociada a la práctica. Ve, yo le puedo hacer un comentario, pero un comentario práctico, pues tengo eh, cierta experiencia en la práctica. Cuando digo en la práctica, pues trabajo en la industria, pues. Eh, un día hice un trabajo, casualmente hice un trabajo con un estudiante, pues. En la empresa donde trabajaba, había un estudiante y estábamos midiendo un banco de batería de un respaldo de un sistema DC. Y el muchacho Mm. estaba ahí y él hizo el montaje de las baterías y viene y me dice, ve, aquí yo sé eh, toda la parte práctica, pues montó su banco, todo quedó perfecto, las conexiones, todo, yo lo estaba supervisando allí. Me dice, pero a veces siento que en la universidad no nos enseñan a hacer esto, me dijo. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Tú crees que el banco de batería está bien? Entonces la agarró, midió y dijo, sí, el banco de batería tiene que dar 120 voltios y aquí está. Midió la primera y midió la segunda batería. Entonces yo le dije, ¿qué tipo de circuito es ese que está allí? Y se me quedó mirando y nada, no supo qué decir. Entonces no es más que una sumatoria de unos voltajes. Entonces yo dije, ve, hay un circuito en serie, un circuito en paralelo. ¿Cómo son los voltajes en circuitos en serie? Entonces me quedo mirando. Ah, ¿cómo son los voltajes? La suma de voltajes en circuitos en serie. Entonces vio, todas las baterías están en serie. Cada batería tiene un voltaje X. Tú sumas cada voltaje y yo lo hice que midiera si mal no recuerdo, eran 45 baterías. Mida toda la batería, ¿cuánto tiene que dar? 120 voltios, ¿viste? Es simplemente aplicar lo que te enseñaron en la universidad. Lo que pasa es que cuando uno
le dan las clases, simplemente vamos a resolver un circuito en serie, más nada. Porque la parte más difícil es lo que a ti te enseña en la universidad, es aplicarlo en la práctica. Correcto. Cuando ustedes ven una instalación eléctrica en sus casas, ustedes ven y dicen, ¿dónde estará un circuito aquí? En serio, en paralelo. ¿Es en serio en paralela? Entonces usted dice, ve, si aquí tengo un televisor y el televisor maneja 110 voltios y quiero conectar en el mismo toma corriente una nevera que también mide 100 voltios, ¿cómo lo tengo que colocar? ¿En serio o en paralelo? Es en Ya va, paralelo. repite la pregunta. Si, si yo tengo un circuito de Pero de la misma toma. un tablero, que viene un circuito, un cable al positivo, un cable al negativo, y de ese toma corriente yo tengo que conectar otro toma corriente para alimentar a otro equipo. ¿Cómo lo conecto? ¿En serio o en paralelo? En paralelo. Paralelo porque prenden de la misma función. ¿Mm? A ver. La misma toma. Sí, en la misma toma, correcto. Porque se la destruir y se distribuye la corriente en paralelo porque estás mandando el mismo voltaje. Si No fuera es en la serie, corriente, ojo, es el voltaje. Tenemos que colocarlo en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? correcto, en paralelo. ¿Cómo hacen ustedes? Te Pero, agarran de un cable y pasan a otro. Pero es así, si ustedes no tienen, ujú, o el electricista o a veces la persona que hace la no conexión, de la línea, pues. exacto, si no tiene la teoría, él va a poner conectar los cables, pero ¿será que él sabe que eso es en paralelo o en serie? Sí lo sabrá, ¿verdad? Pero nosotros hemos, sí, aquí se mide en paralelo, ¿por qué? Porque tienen que tener el mismo voltaje, porque ellos tienen que tener allí. Cuando ponemos un bombillo, es un circuito con switch, simplemente ponemos el circuito del bombillo, lo cortamos y le ponemos un switch. Y eso nosotros lo vemos en la universidad, ¿cierto? Sí. Igual Sí, cuando me entiendo de fase neutro y positivo y negativo, también Claro, enlaza entonces, mucho. entonces ve, todo eso nosotros, yo siempre he dicho, pues la parte más difícil es aplicar todo lo que nos enseña o toda la teoría, llevarlo a la práctica. Pero eso se logra con práctica. Lo que siempre se quiere es que cuando ustedes salgan al campo laboral, siempre todo tiene una explicación técnica. De verdad, nunca digan, eso se hace así porque así siempre es. No, todo tiene un porqué de las cosas, un porqué técnico. claro. Entonces, bueno, ese siempre va a ser la idea. En todos los cortes nosotros vamos a hacer investigaciones. Es para ese propósito, pues. Ya es cuestión de nosotros, pues, eh, hacer una investigación y que nos quede el conocimiento y el porqué y cuál es el objetivo del trabajo. Primer objetivo es ganarse los 20 puntos, ¿correcto? Claro. Y Correcto. el segundo objetivo es conocer y actualizarse y aprender, pues. Una Bueno, pregunta, muchachos, ya está terminando la sesión. Si tienen una, alguna pregunta, sí, Sí, una sí, yo pregunta. ajá. Para lo que es la segunda prueba, el examen como tal, que está abierto del 10 al 12, va a ser con resolución de ejercicio. Sí, en la próxima clase yo le voy a dar el refrescamiento de ecuaciones diferenciales y ahí vamos a planificar la otra, cómo vamos a hacer esos ejercicios. Ok, sería de buena ayuda, profe. Sí, eso más adelante, vamos poco a poco como dice. ¿De acuerdo? ok. Sí, señor. Esta Correcto. clase la va a montar a